Muy buenas noches. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a esta nueva webinar. Mi nombre es Víctor Rosell, soy el presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La verdad es que la pandemia ha traído bastante mayor preocupación por la salud cardiovascular, ya sea por los efectos directos que este virus ha provocado, como por las implicancias indirectas que ha traído en la salud cardiovascular, tales como la modificación de estilos de vida, eventuales cambios en los factores de riesgo cardiovascular y en las formas de presentación de algunas enfermedades, por ejemplo, como el infarto. De tal forma que en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud y su Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, cuya jefa, la enfermera universitaria Carla Benavides, me acompaña en esta sesión, en estas palabras de bienvenida, le damos entonces el inicio a este webinar que lleva por título Infarto agudo del miocardio, han aumentado los casos en los últimos años, que tiene como objetivo revisar algunos de los aspectos que les he indicado. Dejo con ustedes a Carla para que les dé una palabra de bienvenida y presente a quienes serán los expositores en esta sesión. Bienvenida, Carla, a este nuevo webinar con el Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor Rosell. Buenas noches. Muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Carla Benavides. Como bien señaló el doctor Rosell, soy enfermera de profesión y soy la jefa del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud. Efectivamente, en esta ocasión estamos acá para poder revisar cómo ha sido el aumento de los casos de infarto agudo del miocardio en nuestra población, lo que por un lado se relaciona con el aumento de los factores de riesgo en la pandemia, con también una tendencia que tenemos hacia atrás, y eso es lo que queremos revisar hoy día. Por un lado, cómo han aumentado estos casos, y por otro, qué podemos hacer desde la prevención y hasta el tratamiento de las personas que tienen este infarto. Para eso hoy día contamos con distintos panelistas que nos van a presentar en un comienzo 3 exposiciones y luego de eso una mesa redonda. Primero va a presentar la doctora María Francisca Baraque, quien trabaja también en el Departamento de Enfermedades No Transmisibles y nos va a mostrar el impacto de la pandemia en los factores de riesgo relacionados con las enfermedades cardiovasculares. Luego de ella nos va a presentar la doctora Mónica Acevedo, quien es cardióloga, pertenece a la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Red Salud UC Christus. Además es profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, expresidenta de la Fundación de la Sochicar y miembro actual del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sochicar. Y nos va a presentar la mirada desde la prevención para el infarto. Y a continuación vamos a tener al doctor Oneglio Pedemonte, quien es médico cirujano, anestesiólogo, profesor de la Universidad de Valparaíso, presidente de la Fundación Cardiovascular, doctor Jorge Kaplan, y jefe de la Unidad de Paciente Crítico Cardiovascular del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar. Él nos va a presentar hoy día el código infarto. A continuación, el doctor Rosell nos va a contar quiénes van a ser los panelistas que van a comentar después, luego de estas 3 presentaciones. Sí, luego de las 3 presentaciones, entonces se van a unir a la discusión 3 importantes panelistas. En primer término, el doctor Fernando Lanas, que es cardiólogo del Hospital Regional de Temuco, que es profesor titular de esa casa de estudios, es presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y quien es actualmente el gobernador del capítulo ACC para Chile. También nos acompañará el doctor Luis Pérez Pino, cardiólogo intervencional del Hospital Regional de Concepción, Guillermo Gran Benavente, quien es actualmente el presidente del Departamento de Hemodinamia de la Sociedad Chilena de Cardiología, y finalmente el doctor Luis Sepúlveda, quien es vicepresidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, es jefe de la UCI coronaria de la clínica alemana, es miembro además del Departamento de Insuficiencia Cardíaca. Así que yo creo, Carla, que estamos en condiciones de partir por la primera presentación a cargo de la doctora María Francisca Baraque. Sí, de acuerdo. Adelante, doctora Baraque, por favor.
Buenas noches. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Yo les voy a presentar el impacto de la pandemia COVID en los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares en Chile. Esto nace a partir de un informe que hicimos desde el Ministerio de Salud, donde revisamos cómo se habían comportado estos factores de riesgo y donde vimos datos interesantes que les queríamos compartir con ustedes hoy día. A modo de introducción, así es como nos encontramos en el periodo prepandemia, donde había, según la última encuesta nacional de salud, veíamos que había un 87% de sedentarismo, un 33% de tabaquismo, así estaba el consumo nocivo de alcohol, sobrepeso y obesidad, consumo de fruta y verdura, consumo de sal, y había un 12,3% de personas que tenían diabetes mellitus. En la última encuesta nacional de salud entre el 2016 y 2017, 27,6% presión arterial elevada, y había un 3,3% de personas que tuvieron infarto al miocardio y 2,6% ataques cerebrovasculares. Y entonces llegó la pandemia, y a nivel mundial hubieron cambios en las rutinas producto de las cuarentenas que generaron impacto en los factores de riesgo. Además, los sistemas de salud se vieron adaptados con mucho énfasis en lo hospitalario, lo que produjo una disminución del tamizaje de las enfermedades no transmisibles y la disminución de los controles de salud de las personas que tenían enfermedades no transmisibles. Entonces el objetivo de esta presentación es mostrarle un poco las cifras entre el 2018 y 2022 chilenas relacionadas a los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y también mostrarles cifras de infarto al miocardio y ataque cerebrovascular. Primero vamos a revisar los factores de riesgo. Toda esta data la obtuvimos de distintos estudios que se hicieron a nivel nacional. Algunos están publicados en revistas, otros son encuestas, por ejemplo, encuesta Senda, y si tienen mayores dudas o quieren revisarlo, lo pueden revisar en el informe que hicimos, que está publicado en nuestra página web, que se las voy a mostrar al final, pero aquí está la cita, ¿ya? Si es que quieren revisar con mayor detalle. Entonces, ¿qué es lo que se observó? Se observó que hubo una disminución de la actividad física y un aumento del tiempo en pantallas. Hubo un aumento del peso y de obesidad, incluso muy preocupantemente en la población escolar, hubo un 1% de aumento de obesidad. Aumentó el consumo del tabaco en un 20% de fumadores activos. Hubo otro porcentaje de fumadores que sí dejó de fumar por el miedo a enfermarse a COVID y que podían agravarse. Y también una disminución del consumo de alcohol, pero esta es una disminución que se produjo durante el periodo de las cuarentenas. Entonces es esperable que ya que no hay cuarentenas, esta disminución no sea como dice aquí. Y además hubo un aumento en la seguridad alimentaria, lo que conlleva a una disminución del consumo de frutas y verduras y a un aumento de la comida malsana. Y entonces, en cuanto al tamizaje de las enfermedades no transmisibles, en la atención primaria se realiza el examen de medicina preventiva del adulto, en el cual se buscan diversas enfermedades, entre las que más nos importa a nosotros. Se hace pesquisa de hipertensión, diabetes, dislipidemia, etc. Y acá en celeste tenemos los periodos prepandemia, entre el 2017 y 2019, cuántos exámenes de medicina preventiva se realizaban por mes. Aquí está la curva, y en el año 2020, en cambio, se ve que en marzo disminuyen y en abril hay una disminución abrupta de los exámenes de medicina preventiva. Casi no se hicieron exámenes de medicina preventiva ese año, y el 2021 se han ido recuperando lentamente el número de exámenes de medicina preventiva, pero aún no llegan a las cifras de los años anteriores. Y en el programa Salud Cardiovascular, donde se controlan a las personas que tienen hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular. Este era el número de ingresos mensuales que había en el programa Salud Cardiovascular por mes, en celeste de nuevo el periodo prepandemia, y acá en verde claro el año 2020 se ven que disminuyen brutalmente los ingresos que se hacían mensuales, y el año 2021 observa una recuperación a niveles parecidos prepandemia, pero con este número de ingresos no se logra compensar todo lo que no ingresó el año 2020 y a principios de 2021. Y lo mismo con los controles mensuales en el programa Salud Cardiovascular, en celeste de nuevo prepandemia, verde claro el año 2020 con la abrupta caída y la recuperación lenta
durante el año 2021, un poquito más lenta que los ingresos mensuales, probablemente porque estos son mucho más los controles que los ingresos. Y en cuanto a las condiciones de salud, primero les quiero contar sobre la hipertensión arterial, que disminuyó la cobertura efectiva del tratamiento y control de las personas con hipertensión en la población inscrita a validar. ¿Qué significa esto? Si tenemos todas las personas que están inscritas y validadas en la atención primaria, y según la encuesta nacional de salud sabemos que probablemente un 27,6% de ellos tienen hipertensión, y esto corresponde a un total de cerca de 3 millones de personas que estimamos tienen hipertensión. Y de estas, las que se controlan en el programa Salud Cardiovascular es la población de acá abajo, estos dos colores de aquí, cerca de un 60% se controla en el programa Salud Cardiovascular y cerca de un 40% no se controlaba. Y el año a diciembre de 2021 esta cifra aumentó un 50%, es decir, un 50% no está recibiendo tratamiento en la atención primaria. Y de las personas que estimamos que tienen la presión arterial elevada, un 41,5% de ellas cumplen meta de presión arterial según su edad. ¿Ya? Esto era 42%, esto era en los periodos pre-pandemia. Y esta cifra bajó a 27,8% en diciembre de 2021. Es decir, de los que estimamos que tienen hipertensión, solamente un 27,8% está cumpliendo su meta de presión arterial. Y en diabetes mellitus ocurre lo mismo. Si antes en el periodo pre-pandemia teníamos alrededor de un 35% de personas que no se controlaban en APS, esta cifra aumentó un 41,3% en diciembre de 2021. Y del total de las personas que estimamos que tienen diabetes en la población inscrita validada, solamente un 30% cumplía meta de tratamiento en el periodo prepandemia, y esta cifra baja a 21,8% en diciembre de 2021. Y entonces fuimos a ver las consecuencias de estos factores de riesgo y revisamos las cifras tanto de infarto agudo miocardio como de ataque cerebrovascular. Y acá en celeste nuevamente, en el periodo prepandemia, el año 2019, estas eran las cifras de atenciones de urgencia por infarto semanalmente. ¿Ya? ¿Cuántas personas atienden semanalmente en el servicio de urgencia por infarto? Y aquí en verde claro se puede ver que ya en los primeros meses del año 2020 se ve que hay un aumento de las cifras comparado con el año 2019. Este verde claro está más alto que el 2019. Luego esto baja durante el periodo de las cuarentenas, y esto es un fenómeno que ocurrió en todo el mundo, que hubieron menos atenciones de urgencia por infarto, y ya hacia final de año estas cifras parecen ser mayores, acá en un verde más oscuro hasta el año 2021, y se puede ver que está constantemente por sobre las cifras del año 2019, por sobre el celeste. Y el año 2002, en este color azul oscuro, se puede ver que las atenciones de urgencia han ido creciendo comparado con los años anteriores. En cambio, si lo vemos con las atenciones de urgencia por ataque cerebrovascular, acá está en celeste el año 2019, en verde claro, con cifras muy parecidas a principio de año comparado con el año 2019, bajaron durante el periodo de cuarentena, al igual que los infartos, pero luego se recuperan y son muy parecidas al año anterior, y lo mismo con este verde oscurito, que es el año 2021, y este color más oscuro que es este año, el más oscuro de todos. Entonces, si sacamos un promedio de atenciones semanales, para poder comparar esto con números, podemos ver que entre el 2018 y 2019, comparado con su año anterior, aumentó un 14% las consultas de urgencia por infarto agudo al miocardio versus que por ataque cerebrovascular aumentaron un 6%. Luego el año 2020, este año extraño, bajan, lo mismo acá. El año 2021, si lo comparamos con el año anterior, igual es un año extraño, aumentaron un 18%, y el 2021 para ataque cerebrovascular aumentó un 15% con respecto a su año anterior. El año 2022 aumenta un 9% comparado con el 2021, y acá solo un 4%. Entonces pareciera ser que las atenciones de urgencia por infarto han aumentado cifras más altas que las de ataque cerebrovascular año a año. Y si comparamos con el 2018, podemos ver que el 2021, por ejemplo, aumentaron un 30% las atenciones de urgencia comparado con las del 2018, y el 2022 un 42%. En cambio, las de ataque cerebrovascular, el 2022, comparado con el 2018, aumentaron solo un 15%.
Entonces nos fuimos a ver las hospitalizaciones por año, y vemos también que en infarto agudo al miocardio entre el 2018 y 2019 aumentó un 6% las hospitalizaciones por infarto, el año 2020 bajaron, y el 2021 con respecto al 2020 un 14%. En cambio, en ataque cerebrovascular aumentó un 4% en 2019 con respecto al 2018, y el 2021 con respecto al 2021 un 8%, y el incremento versus el 2018 llega a un 12% el año 2021 comparado con el 2018, y en ataque cerebrovascular incluso ha bajado un 1%, es decir, se mantuvieron más estables. Entonces, bueno, la primera pregunta es qué pasa con respecto a la población, dado que aumenta la población, debería aumentar el número de infartos. Entonces sacamos la tasa de ingreso hospitalario, esto es con respecto a 100.000 habitantes, con una estimación de la población del Instituto Nacional de Estadística, y podemos ver que el 2018 con respecto al 2019 hay un aumento de 2 puntos, y el 2021, olvidemos este año que está muy extraño, el 2021 con respecto al 2019 aumenta 1 punto. Estos son con supradesnivel del ST. Y si los vemos sin supradesnivel del ST, también ha ido aumentando. 2 puntos entre el 2018 y 2019 y 1 punto entre el 2021 y 2019. Y si luego vemos esto desagregado entre mujeres y hombres, podemos ver que en infarto agudo al miocardio con supradesnivel del ST, las cifras en las mujeres se han mantenido más o menos estables, 19, 20, 19. En cambio, en los hombres se ha visto que entre el 2018 y 2019 hay un aumento de 3 puntos, de 52 a 55, y el 2021 a 58. Y los infartos sin supradesnivel del ST también se ve una cifra más o menos estable en mujeres, y en los hombres de 91 a 95 el 2019 y a 98 el 2021. Y ahora si lo vemos desagregado por edad, podemos ver que hay diferencias en las edades, por ejemplo, entre los 35 y los 44 años, entre el 2018 y el 2021 pasó de 13 a 17. Entre los 45 y 54 años, entre el 2018 y 2021 pasó de 49 a 55. Y 55 a 64 años también aumentó, y vemos que en las edades mayores, 65 a 74 años está bastante estable, incluso aquí 75 años y más disminuyó con respecto el 2021 con respecto a los años anteriores. Y vemos algo muy similar en los sin supradesnivel del ST. En la población joven, aquí pasó del 2018 a 16 a 20, y de 45 a 54 años, de 63 a 68, aquí de 141 a 155, y acá se mantienen más o menos estables, incluso a la baja. Bueno, y lo otro que nos preocupa a nivel ministerial, que esto ya era un problema pre-pandemia, pero queremos recalcar aquí porque creemos que es importante abordarlo. Estas son las personas que están en control en el programa de salud cardiovascular por enfermedad cardiovascular, es decir, por historia de infarto, de ataque cerebrovascular o de enfermedad vascular periférica, si es que están en tratamiento o no con aspirina o con estatinas. Y ya en el periodo prepandemia vemos el año 2018-2019 de que esta barra que está aquí, la de más abajo, este es el total de las personas que están en control, y estas son las que reciben aspirina. Podemos ver que el número ya era cercano solamente a un 50%. Y en 2021 esta cifra bajó, y este de aspirina, y lo mismo para estatinas, es cerca del 50%. O sea, además de que hubo una disminución de las personas que se controlan en el programa de salud cardiovascular, también la cifra de prevención secundaria es muy, muy baja. Y bueno, no solamente nos preocupan las atenciones, sino que otros efectos del COVID-19 que pueden estar influyendo en los factores de riesgo, y es que se ha visto en varios estudios, este ya fue como un estudio más definitivo, un estudio muy grande, que demostró que aquellos que se han enfermado por COVID-19 tienen mayor riesgo de tener diabetes. Ya al principio se había visto que era solamente que generaba hiperglicemia durante la hospitalización, pero después vieron que post-hospitalización tenían mayor riesgo de tener diabetes. Y no solo eso, sino que las personas, esto es un estudio grande que se hizo en Estados Unidos, los veteranos, las personas que han tenido COVID-19 también tienen mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, arritmias, isquemias, ataque cerebrovascular, pericarditis, miocarditis, etc.
Entonces, a modo de resumen y conclusiones, la pandemia afectó los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, sobre todo que podemos cuantificar, que disminuyó el control en la atención primaria de la presión arterial y de la glicemia durante el 2020 y el 2021. Ya previo a la pandemia habíamos visto, se podían observar con esta cifra que los eventos de infarto estaban en aumento, y si pensamos los efectos de la pandemia ya sobre los factores de riesgo, el efecto de la pandemia sobre la infección del COVID-19, podemos esperar que en corto o mediano plazo haya un incremento aún mayor de infartos y de ataques cerebrovasculares. Entonces, nos planteamos los siguientes desafíos. Por un lado, retomar los controles de salud, y para eso se está implementando la estrategia de recuperación de los cuidados, mejorar las tasas de tratamiento y control de hipertensión y diabetes, y para la hipertensión contamos con la iniciativa HEARTS, que esperamos de que se empiece a implementar con fuerza en la APS, que utiliza protocolos estandarizados basados en la evidencia. Y lo otro que tenemos como tarea muy pendiente es aumentar la prevención secundaria de enfermedad cardiovascular en APS. Bueno, muchas gracias. Ahí está, con el código QR pueden acceder a la página web, donde pueden acceder al informe, y además ahí tenemos las guías clínicas, tenemos documentos, tenemos mucho contenido. Todos los documentos que generamos los subimos ahí. Eso, muchas gracias a la doctora Baraki. Agradecemos por su interesante presentación. Bueno, y como ya lo habíamos anunciado, corresponde la presentación de la doctora Mónica Acevedo. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, la verdad es que yo no tenía toda la información, porque esto que nos acaba de mostrar la doctora Baraki está súper completo, y la verdad es que yo no lo había visto, no sabía que existían estos datos, digamos, no sé cuándo los habrán subido. Y a mí me pidieron hablar, y yo la verdad es que traté de pensar qué podía ser más o menos entretenido para decir. Aquí están mis conflictos de interés. Y lo primero que quiero compartir es que las muertes por COVID, comparadas a las muertes por enfermedad cardiovascular e hipertensión, en realidad hablan por sí solas. Y es verdad que van muchas muertes por COVID. Al 1 de julio iban exactamente 6 millones de muertes en el mundo entero, y yo saqué cuántas eran las muertes por más o menos por enfermedad cardiovascular, considerando la enfermedad coronaria, el stroke, ¿ya? Y también la hipertensión. Y ustedes acá en la tablita pueden ver acá enfermedad coronaria 22 millones, stroke 15 millones, mucho más altas que las de COVID. Y aquí yo calculé las las producidas solo por hipertensión, de enfermedad coronaria, enfermedad atribuible por hipertensión, y por stroke, y stroke por hipertensión, 23 millones, de manera tal de que estamos hablando de que sigue siendo la causa más importante de muerte, ¿cierto?, en el mundo, la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué pasaba antes probablemente? ¿Cuál era la mirada del infarto desde la prevención? Y antes de la pandemia, la cardiología preventiva, nosotros sabemos hoy día que es una de las disciplinas que más ha crecido y la que cuenta con mayor evidencia en medicina. Pre-COVID, los sistemas de salud necesitaban implementar la evidencia para mejorar la prevención y el manejo de las enfermedades cardiovasculares, como muy bien nos ha mostrado la doctora Baraki, manejar todos los factores de riesgo, empezar a titular drogas para alcanzar los objetivos de control, y sabemos que en eso está el MinSal, considerar combinaciones de drogas que también están trabajando en eso, e involucrar a los pacientes en su propio manejo, lo que se llama el control del autocuidado, que las enfermeras conocen muy bien y que han sido muy exitosas en estos programas. Sin embargo, vino el tiempo COVID y quedó claro que aquellos con enfermedad cardiovascular y COVID tenían mayor riesgo de muerte. Ahora, post-COVID, ya no estamos viendo tanta muerte por COVID debido al éxito de la vacunación, sino también probablemente, ya no estamos viendo tanto, pero sí vemos igual riesgo de muerte, probablemente vamos a asistir a un aumento de las mortalidades por la disrupción enorme en los sistemas de salud
y el control de enfermedades que produjo la pandemia. Y esto es lo que acaba de mostrarnos la doctora. Entonces yo aquí hice una línea del tiempo que le vi a la doctora Vallet en una presentación que hizo en el Interamericano y que me gustó mucho, en el cual se ve desde el primer caso, acá el 26 de febrero del 2020, hasta ahora el 2022, y ustedes ven acá que el periodo de confinamiento fue bastante largo, después vino el periodo de vacunación, refuerzo de vacunación en lo que llevamos. Y lo que primero vimos en el infarto, en la enfermedad cardiovascular, es que había menos infarto y también había menos hospitalizaciones por falla cardíaca. Sin embargo, empezó a haber más mortalidad por infarto al miocardio. Y esta es una información que me prestó mi amiga la doctora Carolina Nasal. Estos datos no están publicados, sino que ella lo presentó el año pasado en el Congreso de la Sociedad Chilena de Cardiología, en que ustedes pueden ver hombres, mujeres y después establecimientos públicos y privados. Y se ve que en hombres el 2020 disminuyó en el fondo el infarto, como ya nos dijo la doctora, y mostró en las mujeres también disminuyó. En los establecimientos públicos disminuyó bastante el infarto y en los establecimientos privados un poquito menos. ¿Qué es lo que se vio? Se vio que justo cuando disminuyeron, aquí ustedes lo ven bien en verde, fue el pic de COVID. Posteriormente también vemos esto, lo mismo que acabo de mostrar, en que se produjo más muerte por infarto al miocardio, en una publicación muy buena de la doctora Paula Cataldo, que hasta hace poco era una becada, y ya es una intervencionista cardiovascular, en que ella quiso mostrar el perfil clínico y el tratamiento y los puntos finales de pacientes con infarto durante la pandemia de COVID, comparándolos con una cohorte histórica. ¿Y qué es lo que vio ella? Es un grupo que estaba durante la pandemia, 96 infartos, que lo comparó con esta cohorte histórica. ¿Y qué se vio? Más muertes en 30 días. Se vio más muertes cardiovasculares también dentro de los 30 días, y ustedes pueden ver ahí los números y la P significativa. Más complicaciones mecánicas, 10%, y también más complicaciones como por ejemplo insuficiencia mitral isquémica. De manera tal de que ya vamos viendo de que se produce más mortalidad a pesar de tener menos infartos. Esto es complementado posteriormente por una colega mía en la Universidad Católica que trabajó con un grupo de Harvard, la doctora Paula Margosini, salubrista, que muestra los cambios en la mortalidad durante también la pandemia. Y aquí muestra exceso de muertes cardiovasculares durante la pandemia COVID en 2020 comparado con una serie histórica. ¿Y qué es lo que muestra? Acá están los hombres, aquí está la fracción atribuible, y se ve claramente menos muertes cardiovasculares en hombres. Sin embargo, en las mujeres, aumento de las muertes cardiovasculares, que fueron alrededor de un 5%. Además, la doctora Margosini y colaboradores demostraron también exceso de muertes en octogenarios e hipertensos. Y aquí están las tres poblaciones que ellas describen. En mujeres lo justifica probablemente por la menor conciencia de enfermedad cardiovascular en la mujer, incluso nos referencia a un trabajo que tenemos en la fundación, la doctora Vallet y yo, menos conciencia de enfermedad cardiovascular en mujeres, mujeres durante la pandemia más vulnerable, aumentó y todos sabemos la violencia doméstica, más sedentarismo y peores hábitos de dieta. En los mayores de 80 años, vulnerabilidad y fragilidad, que se vio claramente durante la pandemia de COVID. Estrés de los adultos mayores que llegaban a todos nuestros policlínicos y consultas, y disminución del acceso a centros de salud. Y finalmente, el grupo de hipertensos, que requerían controles periódicos, que fueron interrumpidos, y ustedes lo acaban de ver. Se hicieron visitas domiciliarias, y eso es verdad. Se enviaron fármacos al domicilio y se hizo telemedicina. Sin embargo, a pesar de eso, disminuyó mucho el control de los hipertensos. Otro estudio que encontré y que claramente también nos está proporcionando
podríamos decir, corolario de lo que fue la enfermedad y el infarto específicamente durante la pandemia, son las tasas de mortalidad hospitalaria ahora en muchos países. Y acá ustedes pueden ver diversas cohortes. Acá tenemos Italia, aumento de la mortalidad del infarto. Tenemos Francia, tenemos también Suecia, y ustedes pueden ver que en todos aumentó la mortalidad del infarto al miocardio. Sin embargo, hubo un porcentaje de cambio de admisiones por infarto que fueron incluso mayores que los que nosotros experimentamos acá en Chile, de 26% menos admisiones por infarto al miocardio, hasta 51% menos de admisiones por infarto acá en esta del Reino Unido. Entonces, la pandemia, en lo que va, nos cuenta claramente de que hubo más mortalidad por infarto, pero tuvimos menos infartos. Ahora vamos a ver un estudio que acaba de mostrar la doctora Baraque, pero que yo lo vi por el otro lado. ¿Por qué ella dice, y es por esto que estamos hablando, que ha habido un repunte, un número mayor de infartos ahora después de la pandemia? Y en este estudio que ella mostró, que salió en el Nature Medicine, y dice, ¿qué pasa aquí? Son 153.000 pacientes de la cohorte del PA, y también una cohorte contemporánea no COVID. ¿Y qué es lo que vieron? Vieron los riesgos y la carga de enfermedad cardiovascular a 30 días post-COVID hasta un año de seguimiento comparada con controles contemporáneos. Y ustedes pueden ver acá el hazard ratio para todas estas enfermedades cardiovasculares, que es alrededor de 2. Importante hazard ratio. Y ustedes pueden ver acá el exceso de carga de enfermedad cardiovascular por 1000 personas. Y se ve un exceso enorme, tanto en enfermedades cerebrovasculares como distintas enfermedades de la esfera cardiovascular, incluyendo enfermedad coronaria isquémica, otras arritmias, enfermedades inflamatorias y también enfermedades trombóticas. De manera tal de que, ¿cuál fue la conclusión de este estudio? Reportan que este estudio muestra que el riesgo de enfermedad cardiovascular se extiende mucho más allá de la fase aguda del COVID-19, de manera tal de que todos nuestros pacientes chilenos que tuvieron COVID van a estar en riesgo mayor. Y dice, los gobiernos y los sistemas de salud de todo el mundo deben estar preparados para hacer frente a la probable contribución significativa de la pandemia COVID al aumento de la carga de enfermedades cardiovasculares, tal cual como lo estamos viendo. Posibles explicaciones al aumento de la enfermedad cardiovascular post-COVID son muchas, y ustedes conocen todos los mecanismos: daño persistente, la invasión viral directa de los cardiomiocitos, endotelitis, activación del complemento, coagulopatía, disfunción autonómica, una respuesta inmune hiperactiva, aberrante. Es decir, muchas explicaciones para este aumento de enfermedad cardiovascular post-COVID. Entonces vamos avanzando. Aumento en listas de espera, patologías GES y controles médicos públicos, que se vio en todas partes. Y aquí les muestro datos de América Latina y el Caribe en el 2021, en el cual en prevención primaria, ustedes pueden ver acá que son numerosos países, ¿ya? Aquí está el número de países, y el 55% se vio afectado. Después, toda la terapia de rehabilitación, tanto cardiovascular como otras terapias de rehabilitación, también disrupción importante, y todos los servicios auxiliares, llámense todos los centros que son, en el fondo, auxiliares al manejo de todas las enfermedades que afectan, de toda la parte de la salud. De manera tal de que disrupción en todos los servicios de salud en nuestras Américas. Entonces, ¿cuáles serían mis reflexiones frente a esto? Sobre la pregunta si han aumentado los casos en Chile. Y la pandemia COVID consumió los sistemas de atención médico y modificó todos los aspectos de nuestra vida. Los controles médicos fueron suspendidos, hubo abandono de tratamiento, falta de adherencia a tratamiento, procedimientos cardiológicos suspendidos, falta de camas críticas, ausencia de transporte aéreo y terrestre, cierre de centros de atención,
escasez de medicamentos, aumento de estrés, depresión y aislamiento social y económico, aumento del sedentarismo, aumento de la obesidad y aumento en la prevalencia de todos los factores de riesgo, que vuelvo a decir, yo no sabía y no había visto la presentación del Ministerio de Salud en cuanto a estos aspectos. De manera tal de que finalmente, y se pone y lo puse en grande, se ve también que con la pandemia COVID se deja clara la importancia de los determinantes sociales de la salud cardiovascular, la inequidad social, la cesantía que dejó la pandemia y el aumento de la pobreza. Todos factores que no medimos habitualmente y que están muy relacionados también a lo que es el infarto al miocardio y en general la enfermedad aterosclerótica isquémica. Entonces aquí después ayer en realidad, la doctora Melanie Pacot me compartió algunos de los datos que ella tenía. Y por ejemplo aquí ven la encuesta en internet de suspender o reagendar en Chile. Y aquí ustedes pueden ver que fueron suspendidas o reagendadas 54% de las consultas médicas, 44% de los exámenes, 10% de la cirugía, 26% de los tratamientos, 24% de reducción en gastos en medicamentos. Entonces estamos, para mi punto de vista, asistiendo a lo que era una crónica de una muerte anunciada. ¿Qué pasó en el programa de salud cardiovascular? Aumento en factores de riesgo ominoso, descompensación de diabetes, hipertensión. Y lo mostró la doctora Barak, programas de salud cardiovascular, 60% menos de controles. Y de los controles mensuales del programa también una disminución enorme y que ella explicó muy bien. Pero también, ¿qué es lo que vimos de los factores de riesgo? Vimos que esta descompensación y toda la mortalidad producida por el coronavirus tuvo un aspecto importante. Destacó que los factores de riesgo, hipertensión, diabetes y obesidad, eran muy prevalentes en el COVID-19. Con la llegada de la pandemia nos dimos cuenta entonces que la prevalencia de factores de riesgo era importante en el país. Todos los pacientes llegaban y estaban desesperados porque ellos eran hipertensos y se podían morir. Y vimos también que los factores más agravantes de la infección por COVID, como era la diabetes y hipertensión, se mantenían con cifras bajas de control en Chile. Y les muestro esto para que vean que hoy día, y estos son datos de una Federación Mundial de Obesidad, ustedes pueden ver acá que en las Américas, estas son mujeres de todas las Américas, somos las top 1 con mayor obesidad. ¿Qué es lo que se mostró en este estudio? Este estudio lo muestro porque es un estudio presentado por una enfermera y que vio post-COVID que la obesidad es claramente reconocida como un agravante. Y ustedes pueden ver aquí datos de ellas en que muestra en ventilación mecánica, mientras más obesidad, más ventilación mecánica. De manera tal de que quedó claro que la obesidad no es algo estético. Tenemos que transmitir que es una enfermedad. Finalmente, se adicionó algo con lo que no contábamos y que también puede estar influyendo en esta subida de la enfermedad cardiovascular y a veces mortalidad. El burnout de los doctores y de toda la población asociada a la salud. El estrés postraumático, la ansiedad hacia la muerte, el burnout, el más alto comparado con otras regiones y ciudades de nuestras Américas. Entonces, aumento en la carga de factores de riesgo ominoso, descompensación de diabetes y hipertensión, suspensión de antiplaquetarios, estatina, antihipertensivos, hipoglicemiantes, falta de pesquisa de los pacientes descompensados. Todos estos factores claramente podrían ser los causantes del aumento en la incidencia de infarto al miocardio en el país. Entonces, para ir terminando, con este tiempo transcurrido desde la pandemia, todo lo que mostré, el aumento en la lista de espera, más infarto y hospitalizaciones, y la carga de factores de riesgo, obviamente pueden estar influyendo desde la mirada preventiva en la incidencia de esta enfermedad. Entonces, después de la pandemia COVID, ¿qué va a pasar con la enfermedad cardiovascular? Y creo que tenemos que ver las oportunidades.
Oportunidades entonces que hemos buscado nuevas herramientas para mejorar la salud cardiovascular, como la red de salud integrada, nuevas plataformas para interactuar con los pacientes, incorporación de la telemedicina que llegó para quedarse en el seguimiento de nuestros pacientes y que es fundamental en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Identificamos oportunidades para mejorar también más la prevención, el automonitoreo en casa, la rehabilitación cardíaca a distancia, la promoción, como dije, del autocuidado en salud con el empoderamiento del paciente. Y en esto nos tenemos que enfocar en el futuro. Por último, creo que la pandemia y este repunte, esta disminución que hubo primero de los infartos, pero con más mortalidad, y este aumento ahora de la incidencia, hace darnos cuenta a todos los que somos médicos que hay que poner atajo a la pandemia cardiometabólica que tenemos en el país. Y los pacientes, finalmente también creo que entendieron que las enfermedades crónicas son determinantes en la salud de la población, de manera tal de que más que nunca la prevención cardiovascular está viva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Acevedo, por tan completa presentación, por darnos toda esta pincelada considerando la línea de tiempo de la pandemia y en base a eso irlo asociando con los distintos estudios. Ahora damos el paso al doctor Neglio Pedemonte. ¿Se ve? ¿Se ve? No, Todavía no, doc. Ahí se ve, ¿no? Sí, súper bien. Ahí sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por permitir presentar nuestro trabajo. Evidentemente yo voy a hablar de tratamiento. En nuestro hospital, el Hospital Gustavo Fricke, que tiene una infraestructura bastante moderna, quizá una de las más modernas del país. Esto es, como es código infarto, el Fricke de noche y el Fricke de día, porque el código infarto es 24/7. Código infarto no es exactamente angioplastía primaria, es una planificación estratégica multimodal que permite reducir los tiempos de reperfusión mecánica y o farmacológica en los infartos agudos del miocardio con supradesnivel del ST. Cuando ocurre una obstrucción de una arteria coronaria, se produce la clínica y el aumento del supradesnivel del ST en el electrocardiograma, y desde ese momento empieza a correr el tiempo. Minuto que pasa, son células del miocardio que se pierden, por tanto nuestra consigna es que tiempo es músculo. Empezamos este trabajo el año 2018, y con el aporte de nuestro colega, el doctor Humberto Torres, que desgraciadamente lo perdimos prematuramente, y que inició el doctor Felipe Ninat el 8 de abril del 2019, justo antes del estallido social y la pandemia. Durante este tiempo hicimos múltiples reuniones, nos inspiramos en la experiencia española. Aquí vemos a José Ramón Rumoroso del País Vasco, dándonos una conferencia en el seno de la Fundación Cardiovascular, doctor Jorge Kaplan, no solamente a los clínicos, sino que también a todos los gestores del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Hay mucha evidencia de que la angioplastía primaria es muy superior a la trombolisis en varios outcomes, en los outcomes compuestos como los outcomes simples. Eso está demostrado en múltiples trabajos randomizados y controlados. ¿Cuál fue el objetivo de nuestro trabajo? Primero, disminuir la mortalidad del infarto agudo del miocardio en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, disminuir las brechas y las inequidades de la atención del infarto en los distintos puntos de la región que observábamos, aumentar el número de pacientes sometidos a reperfusión mecánica y farmacológica, disminuir las secuelas del infarto agudo del miocardio en cuanto a sobrevida y calidad de vida, y crear una base de datos que facilite el conocimiento
evaluación y mejora continua de este proceso. ¿Cuál era nuestra población asignada? De acuerdo a los datos del Servicio de Salud, Viña del Mar Quillota, 1.100.000 habitantes, y de los cuales el 75% son FONASA. La población asignada era de 831.000 habitantes, por lo cual la aproximación, la proyección de los infartos con elevación del ST deberían corresponder a unos 425 infartos durante el año. Este es nuestro servicio de salud Viña del Mar Quillota, que va desde Viña del Mar, desde el litoral, hasta la cordillera de los Andes, la provincia de Petorca. Por lo tanto, hay una distancia considerable. En este servicio existen numerosos hospitales de distinta complejidad, pero hay 3 de mayor complejidad. Obviamente, el Hospital Gustavo Fricke, en el litoral, el Hospital de Quilpué y el Hospital San Martín de Quillota. Si nosotros extraemos los habitantes de la provincia de Petorca, la población asignada son 762.000 habitantes, y por lo tanto los infartos esperados son de 381. ¿Qué hicimos? Bueno, en el año 2017 salieron las guías de la Sociedad de Cardiología Europea, que son bastante similares a las guías del 2018, de las guías GES del 2018, en que, bueno, cuando un paciente tiene un síntoma de dolor torácico y presenta una elevación del ST, este paciente de alguna manera se comunica con una ambulancia o con algún hospital, y si este paciente se detecta que tiene un infarto agudo en evolución, tiene 2 alternativas. Si está a menos de 120 minutos, la estrategia es la angioplastía primaria, siempre y cuando ésta se haga dentro de un plazo de 90 minutos. La segunda opción es que si el paciente está a más de 120 minutos de un centro con angioplastía, la opción es la fibrinolisis, y esta debe hacerse antes de los 10 minutos para comenzar su terapia de reperfusión farmacológica. Obviamente, si el paciente está en un centro donde exista la angioplastía, en ese caso, el paciente se dirige directamente a la sala de hemodinamia, siempre y cuando ésta se haga en un periodo menor a 60 minutos. Nosotros hicimos un levantamiento de las rutas de toda la provincia, de todo el servicio, y nos dimos cuenta que la mayoría de los habitantes del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota se encontraban a menos de 2 horas, salvo Cabildo y Petorca, que por distancia podíamos arriesgarnos a que estos pacientes estuvieran más allá de las 2 horas, por lo tanto no la consideramos en nuestro trabajo inicial. Uno de los elementos fundamentales para el código infarto es esta experiencia que pertenece a la Comunidad Autónoma de Galicia, Vigo en particular, donde ellos nos aconsejaban y nos señalaban que la forma que hay que hacer este tipo de protocolo es saltándose todos los obstáculos que impidan que el paciente llegue rápidamente a la sala de hemodinamia. Eliminar barreras, ganar tiempo para proporcionar el mejor tratamiento. Hicimos un algoritmo en relación a esto, que simplificado es el que está acá, y que está en dípticos y en publicidad en todos los servicios de emergencia del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Cuando un paciente tiene síntomas de infarto agudo del miocardio, dolor torácico, llama al 131, que es el SAMU, y este inmediatamente se conecta con el médico del centro regulador del SAMU, y una vez que constata que el paciente está evolucionando con infarto agudo del miocardio, llama él inmediatamente al hemodinamista de turno, y de ese momento se empieza a trasladar tanto el equipo de hemodinamia como al paciente al centro del Hospital Gustavo Fricke, a la sala de angioplastía primaria, para realizar el tratamiento correspondiente. Si el paciente consulta o acude a una posta de salud rural o una unidad de emergencia hospitalaria
o una red de urgencia de atención primaria, probablemente va a ser visto por un médico que se comunica también con el médico del centro regulador del SAMU y se inicia este proceso. El SAMU es el pilar fundamental. El SAMU del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota va a cumplir 30 años. Es el primero en Chile. Fue fundado y gestionado por el doctor Heriberto Pérez, y yo tuve el honor de acompañarlo en su gestación cuando fui, hace más de 30 años, director del Hospital Gustavo Fricke. También es muy relevante e importante tener el apoyo de las autoridades sanitarias. Y para eso nosotros instalamos una mesa técnica de COVID infarto en base a esta resolución, con el apoyo del Servicio de Salud de su director, en el cual el director técnico, el doctor Felipe Aninat, y el gestor es el que habla, y están en ellos también las distintas jefaturas de rescate o de las unidades de emergencia de los distintos hospitales. ¿Cuál era la situación previo a este protocolo? Bueno, en Viña del Mar, obviamente, se hacían angioplastías primarias en el servicio de Viña del Mar Quillota. 2015, 2016, 2017, lo que da una tasa de 112 angioplastías primarias por millón de habitantes. ¿Cuál fue la meta que nos propusimos? El primer año 200 por millón de habitantes, el segundo año 250 por millón de habitantes, y el tercer año 300 por millón de habitantes, teniendo como target la cifra de la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde ellos hacen 500 por millón de habitantes. Desde el punto de vista biomédico, nos interesaba disminuir la mortalidad a menos del 7% de los infartos, reperfundir el 70% de todos los infartos con supranivel del ST y lograr la reperfusión mecánica en al menos el 70% de esos pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, desde el inicio del programa, el 8 de abril del 2019, entre medio pandemia, estallido social, hasta el 8 de abril del 2022, durante estos 3 años, se realizaron 712 procedimientos, 237 por año, y la trombolisis fue casi anecdótica porque se hizo solamente en la provincia de Petorca, fundamentalmente en la provincia de Petorca. Previo al inicio del programa, más del 70% eran trombolisis, y actualmente más del 90% son angioplastías primarias. Respecto a las activaciones, al hemodinamista, del médico controlador de SAMU al hemodinamista, en el 90% correspondieron a angioplastías primarias por infarto agudo con elevación del segmento ST, y un 11% correspondieron a otros, como fueron infartos rescatados después de una trombolisis, o los que siguieron el protocolo fármaco invasivo, o en algunos raros casos con infarto agudo del miocardio sin elevación del ST que se consideraron de alto riesgo. Algunos datos importantes e interesantes. La mediana del tiempo desde el inicio de síntomas al acceso a la atención fue de 71 minutos, bastante poco a nuestro modo de ver. Y esto tiene que ver con la educación de la población. En realidad, la población consultó oportunamente desde nuestro punto de vista. Desde el primer contacto médico a la realización del electrocardiograma, el target eran 10 minutos, nosotros consignamos en nuestra base de datos 20 minutos. Y desde la activación del equipo de hemodinamia a reperfusión, esta se logró en 90 minutos. Respecto a los traslados, a las transferencias, tenemos dos grupos, dos ramas podemos decir. Desde la transferencia directa a la no directa. Transferencia directa o transporte directo es cuando desde cualquier lugar de la región el paciente viene en el móvil directamente a la sala de hemodinamia. Se considera transferencia indirecta cuando por alguna razón el paciente pasa primero por otro centro de salud. Desde hace más de un año, consistentemente, las transferencias directas están por sobre el 90%.
¿Qué sucede cuando la transferencia es directa o indirecta? Cuando la transferencia es directa, el tiempo de isquemia es de 154 minutos. En cambio, cuando la transferencia es no directa, el tiempo de isquemia sube a 208 minutos. O sea, casi una hora menos de isquemia cuando se respeta el protocolo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, esta es una clásica gráfica del doctor Gersh y el doctor Holmes, que estuvo con nosotros también acá en Viña del Mar, en uno de estos cursos con la Clínica Mayo, que señala lo siguiente, que cuando estamos antes de las 4 horas, estamos dentro de la curva virtuosa, donde podemos disminuir significativamente y reducir la mortalidad de infarto. Después de las 4 horas, esto se transforma ya en un impacto bastante menor. Recuerden ustedes que cuando nosotros hacemos transferencia directa, logramos hacerla esto en un poco más de 2 horas y media, 154 minutos. Nos ubicamos en este rango de la curva. Por eso insistimos que la única forma de lograr eso es saltándose todos los obstáculos burocráticos que existen para trasladar a un paciente a nuestro hospital. Bueno, resumen de algunos resultados. La transferencia directa se disminuyó en 54 minutos la oportunidad de reperfusión de este grupo de pacientes. La reperfusión mecánica se incrementó en un 253% en un periodo de 3 años, 2019-2022. Las altas de los infartos agudos del miocardio se acortaron a menos de 4 días. La mayoría de los infartos del área de Viña del Mar recibió rehabilitación cardiovascular integral. Los infartos agudos del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota se atendieron mayoritariamente en el hospital público de la red de referencia y no en el sistema privado. Respecto al alta, siguiendo las guías del 2017 de la Sociedad Europea, nosotros pudimos monitorear los pacientes durante las primeras 24 o 48 horas y dar altas precoces en los pacientes con bajo riesgo, o sea, antes de los 4 días. Respecto a qué hacer después del alta, ¿qué nos dice la guía? Tanto la guía del 2020 de la Sociedad Europea como las guías americanas del 2021 señalan claramente que para que este proyecto este programa tenga un impacto, hay que someter a los pacientes a una rehabilitación cardíaca integral, y en estos son de nivel de evidencia tipo 1A, tanto en ambas guías. Por lo tanto, la rehabilitación cardiovascular se realizó en estos pacientes en base a un equipo integral, prescribiendo primero el ejercicio de acuerdo al riesgo de cada uno de los pacientes, siguiendo su monitoreo y su rehabilitación en un centro técnicamente adecuado, y por supuesto con los cambios de estilo de vida a través del equipo integral en que se utilizan nutricionistas, psicólogos y un equipo multidisciplinario para cambiar el estilo de vida de estos pacientes y no vuelvan a repetir el evento. ¿Cuáles son los pilares de éxito del código infarto? A nuestro modo de ver, tener un protocolo simple de adquisición rápida. 2, el rescate y tener un SAMU comprometido como el nuestro es fundamental. Que exista la voluntad política de las autoridades sanitarias. Siempre contar con la cama código infarto, el 99% nosotros lo pudimos obtener, y que exista un financiamiento que existe efectivo, ya sea a través de PPP o GRD, cualquiera de las alternativas permiten financiar este proyecto. ¿Cuáles son los desafíos? Siempre el desafío va a ser disminuir los tiempos de reperfusión, aumentar la cobertura del servicio vecino Valparaíso-San Antonio, rescatar a los pacientes en shock, o sea que evolucionan con KILIP 4, y que esto ojalá se transforme en una política pública nacional. Conclusiones finales. Código infarto es factible en Chile, código infarto salva vida, código infarto es costo efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedemonte, por mostrarnos esta experiencia ahí a nivel de la quinta región.
Hemos concluido entonces con las 3 presentaciones que estaban planificadas y yo creo que es momento de integrar a nuestros panelistas. Ya los habíamos anunciado: el doctor Fernando Lanas, el doctor Luis Pérez y el doctor Luis Sepúlveda. Así que vamos a dar espacio para que ellos puedan emitir algún comentario respecto de estas 3 excelentes y completas presentaciones. Podemos partir ahí con el doctor Luis Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto participar con todos ustedes y ver algunas caras que hace tiempo no veía. Bueno, yo creo que las 3 presentaciones fueron notables. Como siempre, Mónica, una presentación excelente sobre cómo ha sido el comportamiento de los factores de riesgo. Pero yo me quiero un poquito relacionado a lo que yo hago, que soy cardiólogo intervencionista. Onelio me lo ha comentado en alguna oportunidad y lo destaqué, la importancia del código infarto. Creo que es una cosa que nosotros en otras regiones del país debiéramos tratar de reproducir. Particularmente en nuestro centro creo que tenemos un buen nivel de angioplastía primaria para el infarto con miocardio que afortunadamente logramos mantener durante pandemia, en vista de lo que estamos hablando nosotros ahora. ¿Ya? Esto se mantuvo, nuestra unidad coronaria se mantuvo operativa y no hubo una reducción de casos, como lo dijo Mónica, y probablemente también llegaron casos más graves porque la gente tenía temor de asistir o se interpretaba de otra manera sus síntomas, no sé, alguna razón había para que el paciente no quisiera llegar. Y respecto a lo que Ornelio, y me gustaría tal vez su comentario al respecto, que la voluntad puede existir, saltarse las vallas, digamos, pero encuentro notable poder asegurar una cama de infarto en una unidad crítica, al menos en la nuestra. Estamos sobrevendidos, creo que entre los trasplantes que están creciendo cada día más, usted sabe que ya llevamos alrededor de 7 en este mes o algo más. Entonces se hace complejo eso, Cornelio. Bueno, yo soy el jefe de la UPC cardiovascular. Sí, bueno, esa es una gran ventaja. Lo segundo, nuestra unidad tiene 7, nuestra UPC tiene 7 camas de intensivo y 10 de intermedio. Y la verdad que a la velocidad que damos de alta, es posible hacerlo. Y el otro elemento muy importante a considerar es que los pacientes de bajo riesgo se devuelven al hospital de origen, en este caso Quillota y Quilpué. Y los colegas están absolutamente de acuerdo de hacerlo. Yo no lo dije porque no daba el tiempo. Durante este año y medio de preparación de código de infarto, nosotros fuimos a cada uno de los servicios de los centros de salud, tanto primarios como más de mayor complejidad, el hospital de Quillota, el hospital de Quilpué. Fuimos con el doctor Felipe Arinat y nos presentamos y dijimos cuál iba a ser nuestro contrato, nuestro pacto de recibir a sus pacientes siempre que ellos nos recibieran de la manera oportuna a los pacientes. Y en realidad el resultado fue notable. No hemos tenido ningún problema y siempre contamos con una cama que se llama cama, hoy día se llama cama código infarto. Perfecto. Excelente. Vamos a conversar por interno, yo creo. Después. Para tratar de, las buenas ideas, ¿no es cierto? Y los proyectos que funcionan bien hay que replicarlos, sobre todo que se traduce en disminuir los tiempos de isquemia y por supuesto eso va de la mano de la sobrevida. Muchas gracias a ambos por los comentarios. Doctor Luis Sepúlveda, ¿qué nos puede ahí comentar respecto a estas 3 presentaciones? ¿Está silenciado, Doc? Primero que nada, agradecer las brillantes presentaciones que acabamos de escuchar. Felicitar a todos, en especial al doctor Pedemonte, por este tremendo esfuerzo que está haciendo el código infarto. Me gustaría comentar varias cosas. La primera, han aparecido antecedentes y en varios artículos, uno de ellos, el que ya mencionó, que mencionaron aquí del Nature Medicine, que dice que los pacientes, no solamente los pacientes que tuvieron síntomas de COVID tienen riesgo cardiovascular aumentado, sino que también los pacientes asintomáticos. Por lo tanto, eso yo creo que hay que también insistirlo porque
la prevención cardiovascular y la prevención del COVID con la campaña de vacunación tiene que mantenerse. En segundo lugar, pensando en lo que yo me dedico, hay varias razones para que esperemos una epidemia de insuficiencia cardíaca enorme. Básicamente, primero, aumentaron los factores de riesgo. Pensemos en la insuficiencia cardíaca como el riesgo de insuficiencia cardíaca etapa A en los pacientes hipertensos, en los pacientes diabéticos, en los pacientes obesos. Por lo tanto, ese es un factor de riesgo. En segundo lugar, el aumento del infarto no tratado o tratado tardíamente, lo que trajo complicaciones mecánicas, como se vio. Hay muchos trabajos que mostraron que los tiempos puerta-balón durante la pandemia se atrasaron, y como dijo el doctor Pedemonte, el tiempo es corazón, el corazón es vida, el músculo es vida, pero también es función ventricular y eso va a llevar a infartos. Por lo tanto, creo que es tremendamente importante enfrentar de la forma más eficiente posible esta pandemia cardiometabólica en la que nos vamos a ver enfrentados, porque esta pandemia va a traer otra epidemia que va a ser la de insuficiencia cardíaca. Finalmente, yo creo que es importante también pensar que en relación al código infarto, hay una serie de limitaciones que tiene en diferentes ciudades la implementación de sistemas de traslados de pacientes. Y me da la impresión de que en muchos lugares, con la esperanza o con el pensamiento de que la angioplastía es mejor que la trombolisis, esperando trasladar al paciente a un lugar donde hay hemodinamia, donde hacen angioplastía primaria, se dejan de hacer un montón de trombolisis y con ello estamos condenando a pacientes con tiempos de puerta-balón prolongados y con ello secuelas importantes en la función ventricular, y un número importante de los pacientes consultan precozmente, pero son tratados tardíamente porque tuvieron la mala suerte de que ese día está lloviendo, porque se infartaron en horario peak, por múltiples razones, pero yo creo que tenemos que incentivar, por un lado, a los equipos médicos a usar la herramienta trombolisis cuando los tiempos esperados no son los convenientes, y por otro lado tenemos que incentivar a las autoridades también a contar con las herramientas adecuadas. Por ejemplo, sabemos que la trombolisis con tenecteplasa es mucho más fácil de administrar en cualquier centro y requiere, es una inyección en bolo, es mucho más rápido y no requiere tanto monitoreo. Gracias Luis por tu comentario. Bueno, las cifras que mostró la doctora Baraki y los mensajes siempre tan intensos que nos deja Mónica Acevedo en sus presentaciones, yo creo que el momento de dar paso al doctor Fernando Lana, cómo miramos todo esto que nos presentaron en las dos primeras ponencias. Bueno, primero reiterar que en realidad yo hallé que las tres ponencias eran espectacularmente buenas. Me alegro enormemente vivir en un país en que el Ministerio de Salud toma sus decisiones basadas en datos y de muy buena calidad. Así que esa es la parte positiva. La parte negativa es qué vamos a hacer, ¿no es cierto? En la Sociedad Interamericana de Cardiología nos preocupamos de este tema de los factores de riesgo durante la pandemia. Hicimos un registro que abarcó varios países, entre estos Chile, y nuestros datos son similares, y son similares al resto del mundo, ¿no? Y como era de esperar, hubo más sedentarismo, la gente ganó peso, comió más y peor, fumó más, consumió más alcohol y tuvo menos atenciones médicas, ¿no? Así que si esto no pasaba, significaba que había que cerrar los programas cardiovasculares y concluir que estábamos botando plata, ¿no? Que si tú dejabas de hacer todas esas acciones y no pasaba nada, habría sido preocupante.
el tema es cómo salimos de esto, porque la verdad es que yo tengo bastante contacto con gente en atención primaria que trabajan en los programas cardiovasculares y está muy al límite, estaba muy al límite antes de la pandemia, digamos. Entonces ahora tienen los casos nuevos de factores de riesgo que no están siendo identificados, que hay que identificarlos, hay que ponerse al día en la gente que está en control. Se requieren más controles porque hay que reajustar el tratamiento, ¿no es cierto? La persona que tenía un buen control y se veía tal vez una vez al año, cada 6 meses, en este momento está hipertensa, está dislipidémica, está con varios kilos de más y necesita controles precoces, pero no tenemos más personal, no tenemos más horas. Entonces, me gustaría que la doctora Barak, que le puso también números al problema, nos contara un poco de los números de la solución. Sí, bueno, efectivamente, el problema es que está todo al límite, tal cual. Va a ser muy difícil recuperar el número, en el fondo, porque todo lo que bajó ahora en número puede estar recuperado, pero todos los pacientes que se dejaron controlar, en el fondo, el área bajo la curva es enorme. Y para eso se está implementando la estrategia de recuperación de los cuidados. Que se está inyectando dinero y más tiempo, pero lamentablemente ahora, por ejemplo, campaña de invierno, ha estado muy intensa, récord históricos respiratorios, también está afectando nuevamente el control de las enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo. Entonces, como ya empezábamos a recuperar, otra vez nos pega. Entonces, finalmente tenemos que generar un sistema que va a ser difícil de hacer, porque obviamente los recursos no son infinitos y no alcanzan, pero que ojalá el programa de salud cardiovascular como no se vean tan interrumpido frente a todos estos efectos. En el fondo, que es lo que se llama la resiliencia del sistema, tiene que mantenerse en el fondo mantener, ya sea, como muy bien decía la doctora Acevedo, telemedicina, entrega de medicamentos, tenemos que buscar otras formas de mantener los controles y mejorarlos. De todas maneras ha sido muy difícil, controlar y será siendo difícil y si es que cada vez que hay algún evento extraordinario se ven interrumpidos nuevamente, no se va a ver que mejore mucho más. Así que es un tremendo desafío y es algo que queremos desde nuestro lado empezar a empujarlo y tratar de mejorarlo. Exacto. En ese sentido, también hay que considerar que todavía estamos en periodo de pandemia. Si bien hablamos de este post-pandemia, sabemos que el COVID todavía está y que los equipos todavía están trabajando para poder contener esta pandemia. Todavía están los equipos de vacunación muy potenciados, lo que es muy bueno, pero por supuesto va en desmedro de todas estas atenciones cardiovasculares. Entonces, tenemos que lograr llegar a ese equilibrio que podamos mantener estas estrategias de vacunación y otras para contener la pandemia, pero por otro lado podamos también atajar esta otra pandemia que tenemos hoy día de las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, veo una pregunta en el chat que dice los pacientes con Carla, un insuficiencia. segundo, también creemos ¿Sí? que, por ejemplo, estrategias como la de Hearts, que tiene un protocolo estandarizado, que la idea es, en el fondo, al ser estandarizado y y en este protocolo se utilizan 2 medicamentos, que es como lo que está recomendado en las guías nuevas de distintos países, a la vez es como, además, cuando llegue la persona, que se demore menos en disminuir la presión arterial, porque ya sabes cómo hacerlo y sea más rápido, y en el fondo tener una persona controlada de cuando llega en 3 meses controlada y no en 1 año, 2 años. Y se va a avanzar prontamente, vamos a avanzar en el Hearts de diabetes también, y así que creemos de que eso también puede ayudar a que cuando llegue la persona, no solamente que en el fondo sean más recursos, más controles, pero además controlarlo más rápido. Efectivamente. El doctor Sepúlveda creo que quiere comentar algo relacionado con esto mismo. Sí, en realidad es una pregunta para la doctora, porque obviamente de pronto la canasta que tenemos en este minuto para el tratamiento de la hipertensión
no es suficiente, porque las potencias de los fármacos, las vidas medias de los fármacos de repente no son suficientes. Es cierto que significa un nuevo esfuerzo económico, pero es muy posible que haya que revisar las canastas de antihipertensivos para llevar fármacos más eficientes, porque por un lado es tan fantástico tratar de conseguir el control de la presión precozmente, pero sabemos que muchos pacientes están tomando muchas pastillitas y a pesar de eso no lo logran hacer. Así que a mí me parece que es tremendamente necesario actualizar el armamento público del tratamiento de la hipertensión. Sí, súper de acuerdo. Y es una pelea que también, o sea, que también estamos intentando dar. Definitivamente es un frente que tenemos abierto y que queremos, o sea, ojalá tuviéramos, claro, combinación dosis fija, ojalá tuviéramos medicamentos que sean una vez al día, pero sí, de todas maneras es algo que queremos avanzar. Efectivamente, sabemos que hay muchos otros medicamentos que favorecerían la adherencia. Y finalmente, cuando se favorece la adherencia, se favorece la compensación. Ahora, por otro lado, igualmente está comprobado que con estos medicamentos que están en el algoritmo HEARTS, se mejora igualmente la compensación. Entonces, si bien no es el óptimo, dentro de lo que podemos acceder hoy día por un tema de recursos, dado que también se invirtieron tantos recursos en la pandemia, se puede igualmente mejorar el porcentaje de compensación que tenemos hoy día. Doctora Acevedo. Sí, mira, yo quería insistir en algo. Yo siempre que hablo de hipertensión, es verdad lo que dice la Sociedad Europea, la Sociedad Internacional de Hipertensión, etcétera, en que la combinación de dosis fija mejora la adherencia, mejora la rapidez del control antihipertensivo, pero también hay que saber que los medicamentos que tenemos y los medicamentos que hay en la canasta, se puede controlar la hipertensión y controlarla bien. Lo que pasa es que hay que saber adicionar, no quitar, te fijas, lo que siempre un poco les insiste a los médicos de prevención primaria, y es lo primero que hacen, o sea, le ponen uno, le sacan otro. Bueno, pero yo quería hablar sobre respecto, y que creo que es fundamental hacerlo, que es todo el apoyo de enfermería, kinesiología y nutrición. Y yo creo firmemente que si realmente las enfermeras trabajan este autocuidado y el empoderamiento del paciente, podría mejorar muchísimo el control. Y en ese sentido, ¿por qué lo digo? Conozco el programa es liderado por la señora Ilka Lange, que ha educado a muchas enfermeras en este país, y que el Ministerio de Salud también varias veces ha estado en conversaciones con ella, porque creo que ese es por donde hay que ir. Aquí los médicos están saturados, todos estamos cansados, pero las enfermeras en ese sentido, los kinesiólogos y las nutricionistas harían un trabajo que sería fantástico si realmente hubiera un programa ordenado en que al paciente se le involucrara en su cuidado, y esto está siendo súper exitoso en Estados Unidos y en Europa. Y lo digo ¿por qué? Porque creo que en este momento, es el momento que hay que aprovechar para ir a encontrar al paciente. Los pacientes están, pero aterrorizados con lo que pasó con la pandemia. Los pacientes míos hipertensos, no es que yo quiero, porque empezó de nuevo la pandemia y como soy hipertenso me voy a morir. Si soy diabético me voy a morir. Los obesos están diciendo, no, ahora sí que bajo de peso. O sea, ahora hay que hacerlo, porque los pacientes están ahora motivados. Entonces creo que es muy importante que ustedes fortalezcan los grupos asociados en el fondo, y esto hacerlo transversal. Si seguimos pensando que el médico va a lograr el control de la hipertensión, estamos sonados. Esa es la verdad. Porque no va a ser así y vamos a seguir. Que a mí me llamó la atención ahora los números que presentó la doctora, o sea, esto de la estatina 50%, casi me morí, porque dije capaz que sea menos, lo mostró el control, y vamos a ver cuántos están en meta de eso, no sé cuánto van a ser, pero son para llorar las cifras.
de manera tal de que aquí hay que poner a trabajar al personal de salud que sabemos que lo puede hacer mejor que los doctores que están en cada 15 minutos viendo pacientes. Sí, Sí, Creo, coincidimos Moni, plenamente. perdón, doctora, creo, Moni, que esta vez estoy en desacuerdo contigo, porque si los fármacos que están en la canasta fueran tan eficientes como tú dices, no tendríamos la paupérrima cifra de pacientes controlados en los programas de hipertensión. Porque no se sabe, a ver, es que esto es cuando uno ve a los pacientes, ¿qué pasa con? Les dejan losartán una vez al día. El losartán es un medicamento de 2 veces al día. Les dejan atenolol una vez al día. El losartán es un medicamento de 2 veces al día. Estudios de beta bloqueadores que tú te los debes haber leído, los últimos metaanálisis. No hay diferencia casi ni siquiera con el atenolol, ni entre lo selectivo y no selectivo palepo, que produzca más obstrucción bronquial, o incluso el otro día leí hasta para la jaqueca no había diferencia tanto entre los beta bloqueadores. Existen diferencias que son mínimas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú a un paciente le puedes dejar losartán, pero en combinación inmediata con hidroclorotiazida, puedes empezar en una combinación de baja dosis, 50, 12,5 medio cada 12, y lo vas a tener con una combinación como si le estuvieras dando telmisartán, que es de vía media más larga, o telmisartán AMLO. Existe amlodipino, existe bisoprolol, existe carvedilol, existe losartán, hay valsartán también en las canastas GES, y, ¿cuál más me está olvidando? Hidroclorotiazida, espironolactona. Están todos. Entonces, hay que saber sumar, y creo que en eso estamos mal. Las guías están escritas, hay que implementar y dar a conocer. Y en esto yo, cuando de repente veo los pacientes que me llegan, que me sacó el amlodipino y me puso este otro, después estaba con hidroclorotiazida, le sacaron y le pusieron furosemida. Entonces, si el problema es que no hay que decir, usted tiene que adicionar 1, 2, empiece con dosis bajas de 2 medicamentos juntos. Eso está demostrado que sirve. Muchas gracias, doctora Acevedo. Concuerdo plenamente con, por un lado, el tema del trabajo en equipo, que es fundamental, y por otro lado, el tema del trabajo en red. Y en base a eso yo quería hacer una última pregunta, en honor al tiempo, al doctor Pedemonte: ¿cómo lo han hecho para coordinarse después del evento del infarto con esta misma atención primaria? Porque ese es un desafío gigante que tenemos hoy día a nivel país, donde ahí tenemos en muchas partes un quiebre, o sea, la persona es dada de alta, y posterior a eso no es rescatada a tiempo, o en ocasiones incluso no es rescatada y consulta muchos meses después en la atención primaria, con un mayor riesgo, por supuesto, de un segundo evento. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes trabajar ese tema? Bueno, yo creo que ahí tenemos un déficit, pero de alguna manera estamos haciendo algo. Desgraciadamente también debería ser una política pública. Voy a aprovechar la oportunidad, Carla, para decirlo. Nosotros tenemos un centro de rehabilitación integral de cardiovascular, con un equipo multidisciplinario, y solo logramos cubrir un 30 o 40% de los pacientes infartados. Lo otro lo dedicamos un poco también para los pacientes operados, que también son importantes, o los pacientes con insuficiencia cardíaca, que también deben recibir la atención de rehabilitación cardiovascular. A propósito de lo que se ha dicho, logramos implementar, gracias a la pandemia y que va a mantenerse en el tiempo, un manejo de telerehabilitación, y con eso nosotros aumentamos la cobertura porque reducimos la presencialidad de los pacientes con todo esto de la pandemia, y hemos duplicado nuestra capacidad de nuestros centros de rehabilitación. Aún así es difícil poder dar una cobertura a estos pacientes. Y desde mi punto de vista, cuando el MinSal gasta una cantidad impresionante de dinero en hacer lo que yo mostré, angioplastia primaria, trasplante cardíaco, ELVA, etc., si no invertimos, si no hay una canasta para rehabilitación cardiovascular integral desde mi punto de vista, yo creo que estamos perdiendo plata. Se está perdiendo plata porque esos pacientes, tal como tú lo dices, Carla, van a hacer un segundo evento, un tercer evento, y evidentemente es poco costo efectiva. La rehabilitación cardiovascular integral es costo efectiva. Yo sé que la doctora Acevedo tiene
mucho más experiencia que yo en esto, pero nosotros estamos orgullosos. Víctor conoce nuestro centro, de haber implementado un centro de rehabilitación cardiovascular hace 6 años, pero es insuficiente para atender a toda la población. Gracias, Onelio. Antes de te voy a dar la palabra a Mónica. Hay un comentario también aquí en el chat que dice que podría también integrarse los químicos farmacéuticos, sobre todo en el seguimiento y la adherencia de estos pacientes. Los farmacéuticos clínicos yo creo que han ido tomando un rol bien preponderante en la atención de nuestros pacientes. Antes de darle el comentario a Mónica, te quería agregar una pregunta. Mónica, ¿cómo nosotros podemos alinearnos con el Ministerio y contribuir desde la Sociedad Chilena de Cardiología a ir enfrentando todo esto que vamos a tener en los próximos años? Adelante, Mónica. Mire, primero felicitar al grupo del doctor Pedemonte. Lo que usted llama rehabilitación cardiovascular integral es lo que se conoce con el nombre de prevención secundaria. La prevención secundaria es un programa en el cual está inmersa la rehabilitación cardiovascular, que es hacer ejercicio, pero con enfermera, kinesiólogo, psicólogo, nutricionista y obviamente los doctores. Este programa es lo que está faltando y quizá hay que meterle mucho más dinero a todo lo que es la red en Chile. Y la prevención secundaria se basa en que es el equipo de enfermería, kinesiología, nutrición, el que va a hacer los controles y la educación de los pacientes. El doctor está acá arriba, dirige, obviamente que en los pacientes que hay que aumentarlo, disminuirle drogas, obviamente que va a dar su opinión, pero ahí parte fundamental son las enfermeras y el personal de salud que está rehabilitando a los pacientes y la nutricionista que los está tratando. Ahora, esto nosotros lo hemos hablado muchísimas veces al interior de la Sociedad Chilena de Cardiología. Incluso tuvimos, tuvimos ¿cómo se llama? Un pequeño trabajo que queríamos hacer con la doctora Valleta como un piloto para ayudar a los distintos centros a tener lo que es prevención secundaria. Y dijimos, podemos hacerlo con algún piloto, pero esto tiene que ser incorporando a una enfermera como pilar y después los doctores como asesores. Y es lo que fantásticamente, y lo felicito, y conozco su centro de rehabilitación porque he estado allá, lo que están haciendo ustedes, porque eso es lo que va a hacer que ese paciente que se reperfundió y que el infarto fue chico y que no va a tener insuficiencia cardíaca, no tenga nuevos eventos. Eso es como hay que hacerlo. Así que nosotros en el Departamento de Prevención, toda la ayuda que quiera el MinSal como para hacer un piloto o algo, porque yo creo que este es el momento para hacerlo. Sí, es súper importante la rehabilitación, porque tal como dicen, si no, está todo el tiempo invertido en generar todas estas redes para atender rápido y después se pierde todo ese esfuerzo. Y como bien hablamos, los equipos multidisciplinarios ahí son fundamentales. Una persona que coordine entre que la persona tenga las horas, que vaya a una enfermera, que vaya a nutricionista, que reciba las atenciones, no necesariamente necesitan todos los profesionales, pero que sí reciba la educación en todas las formas. Tiene mucha evidencia afuera, es lo que se está usando en todas partes del mundo, así que la idea sería apuntar a eso y trabajar a coordinarlo y que funcione. Por un lado, claro, está el modelo del SICEP que está implementado, que es esta forma integral de ver a los pacientes, que entre en el fondo más patologías, más riesgo, entonces se les controla más seguido y es un equipo multidisciplinario y es a donde quiere migrar la atención primaria y es donde queremos migrar con el programa de salud cardiovascular, que la persona sea entendida como una persona que tiene múltiples patologías y no la persona hipertensa, la persona con dislipidemia, la persona con diabetes, la persona postinfarto, que sea atendida en estas múltiples áreas y que reciba atenciones de todo este equipo. Gracias, doctora. ¿Alguna reflexión final, Fernando? Fernando Lanas. Yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Ministerio en eso, digamos, ¿no? Sobre todo si uno se compara con países con nivel de desarrollo parecido. La situación de la reducción de eventos cardiovasculares en Chile es impresionante, digamos, la mortalidad
por eventos cardiovasculares isquémicos en las mujeres la más baja de la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá en esa cuenta. Y en hombres también, así que no hay que mirar en menos todo el esfuerzo que se ha hecho. Por supuesto, cuando uno está hablando de que hay que tratar a 5 o 6 millones de personas, es bien diferente que cuando hay que tratar 50, ¿no es cierto? La magnitud del esfuerzo es considerable. Yo quería señalar que en atención primaria, muchos de nuestros consultorios de la ciudad, aparte de la parte médico-farmacológica, y que en general los programas tienen enfermeras, tienen nutrición, muchos tienen kinesiólogos y hacen programas basados en ejercicio, aparte de la atención médico-enfermera más clásica. Pero por supuesto no está generalizado y yo tengo algunas dudas del impacto de los programas de rehabilitación de 12 sesiones, ¿no es cierto?, 12 semanas para influir en la mortalidad muchos años después, digamos. Yo creo que necesitamos un cambio de paradigma en el cual la rehabilitación física sea una constante en la vida de las personas y no un fenómeno relativamente limitado en el tiempo después de un evento coronario o de un proceso de revascularización. Doctor Lanos, por sus comentarios finales. Vamos a dar cierre entonces a este webinar de hoy día. Les agradecemos mucho a todos los que presentaron, también a los comentarios, a la discusión. Me parece que se armó una discusión bastante rica, muy enriquecida, por un lado en toda la parte teórica, pero por otro con hartas estrategias, harta ir, y eso como ministerio nos impulsa bastante a seguir avanzando, a seguir mejorando, por supuesto, a seguir trabajando por las personas, por un lado para prevenir, pero por otro para quienes ya tuvieron un infarto, para ver cómo avanzamos también, para seguir en este camino de la prevención, hacia un segundo, hacia un tercer evento, como bien decíamos antes. Muchas gracias a todos. Este webinar va a quedar publicado, me parece, en el canal de YouTube. Aprovecho de ahí dar el comentario en el canal de YouTube de la Sociedad Chilena de Cardiología para que también ahí lo puedan revisar y difundir también entre otras personas. Y gracias por supuesto a todos los participantes que se quedaron conectados hasta ahora. Eso, muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos estamos viendo en un próximo webinar. Muchas gracias a todos por participar y al público asistente por comentarios y las preguntas, así que nos estaremos encontrando en otra jornada. Recordemos que se nos viene el mes del corazón también, ahí vamos a seguir trabajando por la consecución, para la consecución de estos objetivos. Así que a todos invitados a colaborar. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, muchas Saludos gracias. por Adiós. Chao, gracias. Saludos por Concepción y Temuco. Gracias por Santiago también.